La historia que escucharás a continuación está basada en hechos reales y solo se comparte por simple entretenimiento. Te recomiendo utilizar auriculares para una mejor experiencia. Bienvenidos. Esto es Historias Oscuras. Bienvenido a Historias Oscuras, el podcast donde vamos a contarte y a narrarte historias de terror, creepypastas y leyendas urbanas que nadie se atreve a contarte. ¿Estás preparado? Toma tu mejor lugar y disfruta. Esto es Historias Oscuras. Bienvenidos. Episodio 2. El exorcismo de Anneliese Michel. Desde tiempos medievales, los exorcismos han sido tema de conversación de ciencia oscura. La posesión demoníaca de alguna entidad del mismo infierno, en un cuerpo humano, ha llevado a escribir cientos de historias sobre personas que se vuelven el envase de algún integrante de la Legión de Lucifer, para pasar a nuestro plano y demostrar el poder de la oscuridad. Lucifer, Amon, Maamón, Asmodeo, Belcebú, Leviatán y Belfagor son los 7 príncipes del infierno y representan a cada uno de los pecados capitales del catolicismo, siendo ellos los principales protagonistas en muchas de las posesiones, aunque algunas otras veces demonios de distintos rangos se han logrado pasar a este plano para intentar apoderarse de algún alma. Pero hablar del infierno y de las jerarquías de sus demonios será el tema de otro capítulo. En la literatura moderna, los exorcismos tomaron popularidad en 1971, con la novela escrita por William Peter Blatty, que nombró El Exorcista, donde Blatty describe un exorcismo que se efectuó en 1950 en Maryland, en los Estados Unidos. Una historia que fue llevada al cine por Hollywood, siendo una de las películas más impactantes en su época, basada en hechos reales. A partir de ese momento, muchas historias de posesiones demoníacas han sido tema principal de muchos filmes, novelas y escritos en donde se narran constantes y distintos casos de sacerdotes intentando expulsar entidades malignas del cuerpo de alguna persona. Pero hoy, quiero narrarte el caso mejor documentado de un exorcismo que prolongó la agonía por más de un año de Anneliese Michel, una mujer alemana que fue diagnosticada con un primer cuadro de epilepsia y que después fue sometida a rituales de más de 400 años de antigüedad para sacar de su cuerpo a más de 5 demonios supuestamente que la tenían prisionera. Y aquí te narro la historia. Anna Elisabeth Michel, más conocida como Anneliese Michel, nació en Lippe, en Alemania Occidental, el 21 de septiembre de 1952. Hija de Joseph y Anne Michel, creció con sus 3 hermanas y era conocida entre sus amigos y conocidos de la Universidad de Würzburg por ser una chica muy religiosa, apartada y muy introvertida. Cuando Anna cumplió 16 años, sufrió una fuerte convulsión debido a un cuadro de epilepsia del lóbulo temporal. Fue tratada y medicada por esa situación, pero pasando el tiempo, su condición fue empeorando, lo que lo llevó a tener alucinaciones. Anneliese, en 1970, fue internada en un psiquiátrico para ser tratada por su condición epiléptica. Le suministraron medicamentos para evitar sus convulsiones y asignaron medicamentos fuertes para la psicosis y la esquizofrenia. Sin embargo, ninguno de estos medicamentos lograba controlar sus alucinaciones. Anna insistía en ver rostros de demonios que le insistían que estaba maldita y que ardería en el infierno. Los tratamientos no eran suficientes y la depresión invadió a Anneliese, y en 1973
Sus alucinaciones fueron mucho más fuertes, y ella insistía en que mientras más rezaba, los demonios no se callaban en su cabeza, y los rostros seguían apareciendo y cada día más violentos, además de que no toleraba ver imágenes religiosas, principalmente los crucifijos. Su familia decidió sacarla del psiquiátrico y detener el tratamiento médico, ya que solo estaba, según su familia, empeorando su condición. Así que llevaron a la chica hasta San Damiano en Italia para tratarla por posesiones demoníacas. A su llegada, Anneliese dijo a los sacerdotes que no podía entrar a la iglesia. Insistió que cada vez que se acercaba sentía que la tierra ardía y que sus pies se quemaban. Ana también insistía en que podía escuchar chirridos muy fuertes que salían de las bocas de las personas que rezaban en ese mismo templo, lo que no podía soportar. Asimismo, volvió a comentar que en las imágenes religiosas y las medallas comenzaban a brillar tanto en sus ojos que la cegaban y ella no podía con ello. Intentaron llevar a Anneliese a un pozo de agua bendita para que bebiera, pero fue imposible que pudiera ingerir un poco de líquido. Así que su familia, cansada de tantas alternativas y que se terminaran, decidió llevar el caso hasta el obispo, quien era el único que podía autorizar uno de los procesos más extremos para estos casos: un exorcismo. Durante su estancia, la familia de Anneliese conoció a Ernest Alt, un sacerdote que declaró que al verla no tenía ningún cuadro de epilepsia, y por lo tal, Anneliese no debía tener convulsiones. El sacerdote insistió en que lo que Ana tenía era una posesión demoníaca y que debía ser tratada a la brevedad para salvar su vida. Así que de su propia voz, el sacerdote Alt solicitó al obispo de la localidad que autorizara el exorcismo. En 1975, Anneliese le escribió en una carta al sacerdote Alt, donde ella misma citaba con sus propias palabras: «No soy nada, todo en mí es vanidad. ¿Qué debo hacer? Tengo que mejorar. ¿Acaso tú rezas por mí? Quiero sufrir por otros, pero esto es tan cruel para mí». En septiembre de 1975, el obispo Joseph Stank concedió al sacerdote Arnold Renza el permiso para exorcizar a Anneliese Mitchell. Pero esto bajo el rito romano, un rito de más de 400 años, de los más arcaicos y de los más crueles. La familia de Mitchell decidió suspender absolutamente todo medicamento y entregar su fe solo a los exorcismos por petición de Ana. Ella dejó de comer por completo y su tratamiento fue exclusivo de los ritos romanos. Ella fue sometida a más de 67 exorcismos en un periodo de 10 meses, entre 1975 y 1976, 1 o 2 por semana y con una duración de aproximadamente 4 horas. Su comportamiento fue desmejorando. Se comportaba como un animal y ladraba por días enteros. No controlaba sus esfínteres y comía de sus propios desechos. Gritaba durante horas y destrozó sus rodillas por los ataques epilépticos que sobrepasaban los 600 casos por día. Comía alimañas y en una ocasión arrancó la cabeza de un pájaro muerto con su boca. El exorcismo de Anneliese Mitchell se prolongó por más de un año, pero el 1 de julio de 1975, con anemia, neumonía, deshidratada y desnutrida, llegando a pesar hasta 30 kilogramos, Anne Elizabeth Mitchell murió. Durante estos ritos, el sacerdote confirmó que Ana dijo tener 6 demonios dentro de ella que debían ser sacados: Lucifer, Nerón, Judas Iscariote, Caín y el mismo Hitler, así como un sacerdote corrupto del siglo XVI abordaban su cuerpo. Los gritos guturales de Ana eran perturbadores y horripilantes, y aquí puedes escucharlos. Der Hass drängt dich, ne?
Der Hass lässt dir keine Der Ruhe. Neid über die andere Engel. Uns gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, In der Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's Liebigkeit an. Prima mia Domino, ed exultavis Deus meus, in Deus salutari meo, via respexit humilitatem ancile sue, ex elim ex hoc beatam medicent omnes generationes, via fecit mihi manam vivoda misericordia Deus in progetto. Ich bin verdammt, weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des und sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll der Tras la muerte de Anneliese Michel, las autoridades determinaron por medio de su autopsia que las causas reales de su muerte fueron principalmente provocadas por la desnutrición y la deshidratación. Anna llegó a pesar hasta 30 kilogramos después de todos los ritos a los que fue sometida por los sacerdotes autorizadas por sus padres. Por esto, las autoridades tuvieron que abrir una investigación acerca de todo lo sucedido con el exorcismo de Anneliese Michel, por lo que sus padres y los sacerdotes involucrados fueron condenados a 6 meses de prisión, y al tercer mes salieron en libertad condicional. Pero con esta historia podemos darnos cuenta cuánto el fanatismo religioso puede afectar la vida de una persona. Una persona que decidió someterse a uno de los exorcismos más peligrosos de la historia. Uno de los ritos más obsoletos y denigrantes que destruyeron su vida y su cuerpo hasta llevarla a la muerte. El caso de Anne Elizabeth Mitchell fue llevado a la pantalla grande bajo el nombre de El exorcismo de Emily Rose. Decidieron cambiar el nombre principalmente para proteger la identidad de Anneliese Michel. Sin embargo, con el tiempo posteriormente, se describió toda la historia real. Puedes encontrar muchos documentales en las páginas de YouTube y en distintas páginas de internet. Por hoy es todo. Esto es Historias Oscuras. Muchas gracias y hasta la próxima.